Y ahora estamos estudiando la adoración en la iglesia, un material extraordinario que nos hace entender, porque a veces nos equivocamos, a veces pensamos que nosotros somos la audiencia. La audiencia es Dios, es Cristo. Los hermanos que están aquí son los que nos dirigen para que podamos adorar. Simplemente nos guían, pero nosotros somos parte no es el equipo de adoración que está aquí, le llamamos, pero somos todos adoradores. Somos nosotros los que adoramos, que venimos a glorificar al Señor, y no solo el domingo, sino en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Glorifiquemos a Dios. Esta es una palabra bien interesante, glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Tiene que ver con exaltar su nombre, lo que estábamos cantando, con nuestra vida, cómo nos conducimos. Muy importante, hacer su voluntad. Y en hacer su voluntad está la oración, están las disciplinas espirituales, está amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Está amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto demanda una observancia importante porque amamos a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Otra vez la pregunta, ¿amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos? Tenemos que trabajar eso. La semana pasada iniciamos el capítulo 15, cuya enseñanza central fue la madurez cristiana. Es bueno volver sobre el contexto de esto. La madurez cristiana sirve a los demás para la unidad y edificación de Cristo. Este es un hermoso texto que nos muestra por medio del apóstol Pablo que debemos ver la exhortación como un llamado a no juzgarnos los unos a los otros y también a no ser tropiezos. También vimos que los fuertes, entre comillas, paréntesis, maduros, tienen el discernimiento suficiente para saber que se puede comer de todo, pero no deben tener en poco al que no come de todo. El débil que juzga al fuerte es como si juzgara al criado, poniéndose en lugar del amo, quien es el que debe juzgar. Luego hace una corta alusión a los que respetan un día en particular y a los que no es que no lo respetan, sino que simplemente para él todos los días son iguales. Y dice que está bien ambas, si lo hacen para el Señor. Si lo hacen para el Señor, guardar el día o no guardarlo, si lo hacen para el Señor, está bien. Hoy estaremos estudiando los versículos 7 al 21, el cual nos enseña que entre creyentes debe haber tal armonía, escuche bien, tal armonía en alabanza, que revela la unidad que existe entre ellos. Otra vez, debe haber tal armonía en alabanza que revela la unidad que existe entre ellos. Este texto también nos recuerda que Dios nos ha dado el privilegio de llevar el poderoso mensaje de salvación a un mundo tan necesitado que está desbordado. Por favor, acompáñenme en la lectura. Sin embargo, voy a leer en dos partes. Voy a leer, porque realmente esta prédica, que es del 7 al 21, debería ser 7 al 13 y 14 al 21. Entonces lo vamos a ver en dos partes para discernirlo de manera de una manera más clara, más precisa. Entonces leer. Ahí vamos a tener 7 al 13, sin embargo está todo el texto de y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Estamos bien? ¿Sí? No, perdón, estaba en el 13. Disculpen. Ok, están alerta. Qué bueno, gloria al Señor, así me gusta. Por tanto, recibió los unos a otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Ahí está la palabra, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificadle, todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías estará, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir a los gentiles esperarán en él. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces estamos leyendo hasta el 13. Sin embargo, en base al contexto, el texto 7 al 21, podemos ver nuestra enseñanza central, está en pantalla, que dice la diversidad, todos nosotros, de punta a punta, desde Henry Cadena, que está por aquí, hasta allá, hasta el final, está Chiquinquirá Rojo. Y todos nosotros, la diversidad, como la huella digital que tenemos, las diferencias que existen entre nosotros, la diversidad del cuerpo de Cristo es útil para multiplicar nuestra adoración a Dios. La diversidad del cuerpo de Cristo es útil para multiplicar nuestra adoración a Dios. ¿Esto qué significa? Significa que la diferencia del cuerpo de Cristo deben ser útiles para multiplicar nuestra alabanza y nuestro servicio a Dios. Como tengo una hija que está también en el ministerio de alabanza, a veces escucho, y mi esposo también está ahí. Entonces, cuando está haciendo el cronograma, mi esposa le dice, pero ¿cómo me vas a poner? No me pongas con ella porque cantamos igual. Eso es lógico, ¿verdad? En una, vamos a decir aquí, el equipo, el ministerio que está aquí al frente, dirigiéndonos en adoración, unos cantan alto, otros contralto, otros bajo, otros medio, otros soprano. Cada uno, a lo mejor los músicos se están diciendo no es así, pero bueno, más o menos. Unos tocan la guitarra, otros tocan el bajo, otros tocan el teclado, otros tocan otros instrumentos. Imagínense si todos cantan igualito. ¿Puede ser? No debe ser, ¿verdad? Si lo único que hacemos es usar la batería, todos tenemos una manera de llegar al Señor y Él es la audiencia. Y para nosotros pudiéramos pensar, ese hermano sí canta feo, pero ese hermano que, entre comillas, canta feo, el Señor está viendo su corazón y está haciendo sonreír al Señor, porque está cantando con el alma. Eso es lo importante de la oración. Entonces, los cristianos no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo. Realmente la meta no es que estemos de acuerdo en todo. Por supuesto, hablando de cosas relacionadas con la forma. Porque la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza tiene una identidad muy bien definida en cuanto a su misión, ¿verdad? Su misión, su visión, sus prioridades, sus estrategias. Hermanos que han estado por esos países, Chile, Argentina, Ecuador, España, Islandia, etc., han recorrido muchas tierras. Les digo porque me han dicho, estamos buscando una ICFE, estamos buscando una Iglesia Bíblica Fe y Esperanza. Y bueno, están haciendo un intento errado en buscar una aguja en un pajar. No hay otra Iglesia Bíblica Fe y Esperanza. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza, con identidad propia. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo Jesús por esta iglesia. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Creemos en un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en la Biblia, la palabra de Dios revelada al hombre. Creemos que Jesucristo murió en nuestro lugar, que se puso en el lugar nuestro. Tenemos unidad de las cosas esenciales para la salvación. Nada de esto es negociable. Y aunque podemos pensar diferente,
Sin embargo, como hijos de Dios, no podemos permitir que la iglesia se convierta en un show. Porque el sistema del mundo quiere llevar a la iglesia a cosas que no son. Un espectáculo o algo por el estilo. Por supuesto que debemos ir con la tecnología. Esto es una bendición. Que no haya un cable que yo pase por aquí y tenga que tropezarme con. Esto es una bendición. Esto no vamos a... Usamos la tecnología y si podemos mejorar estas cosas. Y nosotros teníamos aquí usamos retroproyector. En ese tiempo yo trabajaba en una empresa de diseño y yo hacía las láminas que eran unas transparencias y se colaban aquí en una mesita. Y uno de los muchachos hoy en día ven eso y van a preguntar ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una lámpara inmensa. Entonces, piensa en algo que los muchachos de hoy no van a saber qué es. Nosotros queremos hacer una actividad que hicimos hace unos años atrás, que se llama Recordar es Vivir. Y ahí teníamos una cantidad de cosas que, bueno, me hace pensar en una oportunidad cuando fuimos a la casa de mi suegro hace unos años atrás. Nuestras hijas estaban pequeñitas y mi suegro saca de su ceibó. ¿Saben lo que es un ceibó? Saca, bueno, ustedes no saben qué es un ceibó. Por ahí le dicen, tienen 6 gavetas, entonces se llama ceibó. Y saca un disco long play, le quita el plástico y lo coloca en el tocadisco. No saben qué es tocadisco tampoco. Y lo puso en el 78. Ahí sí no sabe. Bueno, resulta que cuando una de nuestras hijas ve el disco, dice, se quedan viendo una a la otra y dicen, yo nunca había visto un CD tan grande. En aquel tiempo era el CD, ya no existe ni CD. Entonces, es una bendición que nosotros podemos ir con la tecnología, que hay cosas de forma, que obviamente si hace tropezar al hermano, nosotros debemos conversar con el hermano, porque en España, por ejemplo, una persona eructa después de comer frente a ti en la misma mesa y se sonríe, le gustó. Es cultura. Pero si nosotros vamos a eructar al lado del hermano que está comiendo, oye, va a caer mal, vamos a hacer de tropiezo, esa persona sí es mal educada. Hermano, el objetivo principal con el cual debemos estar unidos es exclusivamente para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El estar unánime significa estar enfocados en un solo objetivo. Es la imperiosa necesidad de glorificar a Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Glorificamos a Dios por medio de amarnos los unos a los otros. Esto es importantísimo. Hacía la pregunta, ¿nos amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos como a nosotros mismos? Nuestro Señor Jesucristo ordenó lo siguiente, Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces fíjense, esa pregunta está allí de reflexión, como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso está en el libro de Juan, capítulo 13, 34, 35. El amor y la unidad son aspectos distintivos en el cuerpo de Cristo, en los discípulos de Cristo. Un hombre llamado Tertuliano, de los llamados padres de la iglesia primitiva, que vinieron después de los apóstoles, por ahí en el siglo II o en el segundo siglo, señalaba que los paganos decían en torno a nosotros, a los cristianos, mira cómo se ama, mira cómo se ama, sorprendido, mira cómo se aman
a tal punto de estar dispuestos a dar sus vidas, a entregar sus vidas por otros. Había también un escritor pagano del siglo II llamado Sirio, que expresó en uno de sus escritos lo siguiente: es increíble ver el fervor de cómo la gente de esa religión, diciéndolo de manera despectiva, se apoyan unos a otros en sus necesidades. Y decía, su primer legislador, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, les ha hecho creer que ellos son hermanos. Esto significa que este mandamiento fue puesto por obra por los creyentes, que fue puesto en práctica, que era algo notorio, que se percibía a kilómetros, como quien dice. La pregunta que debemos hacernos: ¿las personas hoy en día pueden decir lo mismo de nosotros, los cristianos? No voy a decir de la iglesia que está allá o acá o en otro sitio, en otro país, pero nosotros tenemos el reto de asumir la responsabilidad de dolernos unos con otros. Como dice la palabra, reír con el que ríe, llorar con el que llora, a no mirar a las personas por encima. Nadie es más que nadie. Aquí podemos pensar que lo más importante del servicio es la prédica, el sermón, es importante, pero Dios puede estar muy alegre, muy contento de ver que una persona vino con un corazón entregado a servir al Señor haciendo un café, o vino a arreglar una silla, o vino y vio algo que estaba en el lugar y dijo, fuera del lugar, y vio un papelito en el piso y dijo: esto no corresponde aquí, esto no es armónico al ambiente de la casa del Señor. Entonces una persona, el predicador, el que está aquí adorando, cantando, dirigiéndonos, el que da los anuncios. Entonces examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón, amémonos con amor fraternal, veamos la necesidad del otro, y si podemos hacer algo por ese hermano, por esa hermana, no esperemos, no, eso pertenece a tal o cual ministerio, ese papel debe recogerlo tal o cual persona. Somos responsables de la iglesia, somos la iglesia, del local donde se congrega la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza. Hoy recibimos un mensaje. El padre de nuestra hermana Yusmari falleció en un accidente, algo inesperado, y su hermana está grave y su sobrino está grave. Yo voy a dedicar un minuto para que oremos como iglesia por esta hermana. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice: llorar con el que llora. Y nos duele esta situación de nuestra hermana Yusmari, que introspectivamente ha perdido a su padre en un accidente, su hermana se encuentra grave, su sobrino, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, como iglesia, Padre, nos unimos en esta situación para que tú le des la fortaleza que ella necesita en este momento, Padre. Que tú obres de una manera especial para darle los recursos a la familia, Señor. Y también para que tú le sostengas y que por medio de esta situación, Señor, muchos puedan llegar a tus pies. Gracias, Padre, que alabamos, te exaltamos, que ella sienta tu abrazo y ayúdales en este proceso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Y de esta misma dirección vamos a nuestro primer principio, que dice que la aceptación mutua es un requisito fundamental para que Dios reciba la gloria. La aceptación mutua es un requisito fundamental para que Dios reciba la gloria. Entonces eso se desprende de esos versículos 7 al 13 que hemos leído. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre los judíos y los demás pueblos se derriba. Así como se derribó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. Hermano, en una ocasión a un campesino le preguntaron:
¿Tú no crees que las cercas que dividen, que separan las fincas, echan a perder el paisaje? El campesino declaró que respetaba su opinión. Sin embargo, él le dijo que él cultivaba maíz y que ese maíz crecía tan alto que la cerca quedaba muchísimo más elevada. Por lo tanto, las cercas quedaban escondidas. De la misma manera, los desacuerdos entre nosotros, entre los hermanos en Cristo, quedan ocultos por la vida fructífera de alabanza y de adoración. ¿Qué le parece? ¿En qué ponemos la mirada en un momento de alabanza y adoración? ¿Está viendo el hermano que quizás levanta sus manos, que se postra? La Biblia habla de postrarse, de arrodillarse. Entonces podemos ser piedra de tropiezo con el hermano que adora de una manera específica. En el versículo 7 dice: por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Debemos recibir aquí a nuestros hermanos como Cristo nos recibió a nosotros. ¿De qué manera nos recibió? Él puso, no, este es morenito, este es blanquito, este es altito, bajito. La fe en Él, única y exclusivamente. Cada uno de nosotros necesitamos reconocer que no estaremos siempre de acuerdo con otros y que ellos tampoco estarán siempre de acuerdo con nosotros. Pero llegará un día que está cerca, cuando lleguemos todos a la presencia de Dios y estaremos todos de acuerdo, porque seremos transformados a su imagen, a su semejanza, aunque Él nos creó a su imagen y semejanza, pero seremos transformados de tal manera que estaremos con Él y nos entenderemos y no habrá diferencia. Amén. Escuché un amén por ahí, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Tenemos el 1.1 que se desprende de este principio que dice: Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los judíos, es decir, a los antepasados. Entonces vemos dos cosas bien interesantes allí. Primero, esto que estamos hablando, vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los judíos. A los judíos le hicieron unas promesas, era el pueblo de Dios. Cuando el Señor Jesús entró en el mundo, vino como siervo del pueblo judío, es decir, de los que practicaban la circuncisión. Había una marca en el cuerpo, y esta fue la única vez que se mencionó ese detalle. Su ministerio estuvo limitado a la nación de Israel. En el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 24, el mismo Señor Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el capítulo 10 del mismo Evangelio según San Mateo versículo 6 leemos: y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras fueron dirigidas ¿a quiénes? A sus discípulos. Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años. Vino en su calidad de enviado para confirmar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Pero también el Señor, 1.2, vino para que los gentiles, o los no judíos, o nosotros, obtuviéramos la misericordia, pues no habíamos hecho nada para merecer la gracia de Dios. Nada más por la gracia, por la misericordia de Dios estamos aquí. No hicimos nada para merecer tan grande salvación. El único derecho de los no judíos, es decir, de nosotros, consistió en la misericordia de Dios. Ninguna promesa fue hecha a los antepasados de los no judíos. Alabado sea el Señor que tenemos una gracia y una misericordia tan elevada. Luego hay una serie de versículos bien interesantes. Después de la frase como está escrito, normalmente cuando en el Nuevo Testamento conseguimos esa palabra, esa frase como está escrito, se está refiriendo a un texto que está escrito en el Antiguo Testamento. Y dice:
En el versículo 9 de Romanos 15 siguen 4 textos citados en el Antiguo Testamento para mostrar que los judíos debían alabar a Dios. 2 de ellos son de los Salmos 18, versículo 49 y Salmo 117, versículo 1. Uno es de la ley y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, y el otro es de los profetas y está en el libro de Isaías capítulo 45, versículo 23. El primer texto citado es el del Salmo 18, 49. Aquí Cristo estaba alabando a Dios por medio de los no judíos, lo cual implicaba la conversión de ellos. Y ahora en este versículo 10 del capítulo que estamos estudiando, 15 de esta carta, dice, y otra vez dice, alegraos naciones con su pueblo. Este texto tiene que ver con la adoración, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, alabar al Señor todas las naciones y exaltarlo todos los pueblos. En Reina Valera dice exactamente, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es interesante la manera como se repite, como cantábamos ahora, santo, santo, santo. Esta cita del Salmo, viene del Salmo, por cierto, más breve de los Salmos, que es el Salmo 117. Si usted ve el Salmo 117, hay 2 versículos nada más. Y dice esa frase. ¿Cuál frase? La repito. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Nos lo dice como derecho y al revés. Alabad al Señor. Prosigamos al versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, el Dios de esperanza. Y esto fue un nuevo título dado a Dios, un título que, por cierto, es emocionante. El corazón del creyente se encuentra la roca de los siglos, que es un refugio en medio de la tempestad. Y después añadió que el Dios de la esperanza les llenara de alegría y paz a los que tuvieran fe en Él. Cuando leemos, tiene su Biblia y usted puede ver el versículo 13, no lo tenemos en pantalla. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo la profundidad de este texto. Es una conclusión, una bendición de esta sección de esta epístola a los romanos. Solo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado no de palabra, condenado al infierno, vamos a llamarlo así, y salvarlo, irle formando en el proceso de santificación, colocarlo en el servicio a Dios y luego llenar su corazón de gozo y de paz. Ese eres tú, ese soy yo. El Señor merece la adoración, la alabanza, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso. El Señor nos rescató. Ayúdame a mirar con tus ojos. Hay una alabanza. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Que al ver a una persona andrajosa, el Señor no nos vio, nosotros éramos peor que ese andrajoso. Porque estábamos llenos, contaminados, perdidos. No teníamos chance absolutamente en nada. No había nada con lo que nosotros pudiéramos pagar. Y Él lo hizo por nosotros. Ayúdame a mirar con tus ojos. Vayamos al último principio que dice, y por supuesto vamos a ver el resto del texto. Dice, Dios nos ha dado el privilegio de llevar el glorioso mensaje de salvación. Eso se depende de los versículos 14 al 21. No sé si ya los presentamos. Ya vamos a darle a avanzar. Ok. Vamos a leer el resto del texto. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros.
Mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces vemos a Jesucristo predicando a los judíos, ¿verdad? A las promesas que se le habían hecho a los judíos de Abraham, de Isaac y Jacob. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, predicando a los gentiles, y dice en el versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Era una característica de los apóstoles. Ahí está. Ellos predicaban con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Wow. El apóstol Pablo tenía, como dicen en Barlovento, tenía guáramo. Un hombre andaba, como que dice, a pedal, andaba predicando, y de la misma manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Yo no sé si usted alguna vez le ha dado gracias a Dios por el apóstol Pablo, pero de verdad que el apóstol Pablo, el Evangelio llegó a nosotros por medio del apóstol Pablo, a los gentiles. Este bloque de pensamiento 14 al 21, con el que Pablo expone, la podemos dividir en 3 sesiones interesantes. 14 al 16, la motivación de por qué Pablo escribió la epístola. 17 al 19, el poder bajo el que el apóstol había dejado su ministerio. Y el último, 20 al 21, el direccionamiento que ha tenido el apóstol Pablo a realizar su ministerio. Entonces, en base a este principio, podemos ver lo siguiente. Pablo le está recordando a los romanos que él era apóstol, especialmente a los no judíos. Él era apóstol a los gentiles, y él tenía la responsabilidad asignada directamente por Dios, que le fue dada por gracia. Esta declaración de Pablo le daba mucho peso, le daba autoridad a la inspiración de sus escritos. Pablo usó aquí el lenguaje del sacerdocio, del sacerdocio levítico y de la adoración del templo, al describirse a sí mismo como un ministro que predicaba el Evangelio. Los no judíos eran aceptables solo por medio de Jesucristo, aparte de la ley o de cualquier religión, tal como lo estaba predicando Pablo. Ellos eran como una ofrenda agradable, calificada como santificada. De otra manera, es decir, que en ellos moraba el Espíritu Santo, comenzando con Cornelio, el primer creyente que no era judío, cuya conversión a Cristo es mencionada en la palabra, en la Sagrada Escritura. Ahora, debemos tener en cuenta que Pablo era apóstol a los no judíos en un sentido muy especial. Por eso decía, hemos dado gracias a Dios por el apóstol Pablo. Si no lo ha hecho, ahora mismo es una oportunidad para darle gracias a Dios por el apóstol Pablo. Él se ofreció a ellos cual sumo sacerdote, presentando una ofrenda, un sacrificio sobre el altar. Y hoy es difícil para nosotros entender, comprender el significado pleno de todo esto. Sin embargo, nosotros como no judíos hemos entrado en todo lo que implica. Estimado amigo, estimado hermano, el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, llevó el Evangelio para llenar la tierra con un mensaje claro. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y debemos valernos de todos los recursos que sean posibles.
¿Cuáles recursos son posibles para nosotros transmitir el mensaje de salvación? Podemos usar las redes, un medio súper agresivo. Es importante que veamos esto. Si hay una cosa que nunca debiera caracterizar a un siervo de Dios, como dice en el versículo 17, Pablo dice en el versículo 17: tengo pues como creyentes en Cristo motivos para gloriarme de mi servicio a Dios. Aquí no hay ninguna jactancia, ninguna arrogancia de parte del apóstol Pablo. Pablo era un siervo de Cristo y estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Si hay algo que un cristiano no debe ser y no debe tener, es orgullo. El orgullo es una incongruencia a los ojos de Dios. Un cristiano orgulloso es un contrasentido. El orgullo es una imperfección del corazón. Cuando nuestro corazón se llena de orgullo, cometemos pecado. En cuanto a los versículos 17, dice un señor llamado el doctor Stauffer, un comentarista bíblico, sugiere lo siguiente: este versículo forma la transición para lo que el apóstol tiene que decir en cuanto a su campo de labor. Él dice: porque no salí a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir, lo que dijo el apóstol Pablo, a los no judíos a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios. Pablo está diciendo algo muy importante en este pasaje. Pablo no se atribuyó ningún honor, ninguna gloria. En toda la gloria se le da única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios. Estábamos hablando que estas eran las credenciales. Estas eran las credenciales de un auténtico, de un verdadero apóstol. Hoy en día, un apóstol que hable de señales, de prodigios, ya sabemos que eso es una falsedad. Porque esas señales fueron de aquel momento, de aquel tiempo. Entonces, para Pablo, llevar el mensaje de salvación a los gentiles fue una cuestión de honor. Él estaba orgulloso, pero no era un orgullo de pecado. Ya los apóstoles pusieron el fundamento. Los creyentes tenían que ser muy cuidadosos en discernir quiénes eran realmente los apóstoles a quienes estaban escuchando. Ahora Pablo tenía estas credenciales. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3, leemos: se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Estas fueron las características de los apóstoles. Esto hay que repetirlo. Ellos no llegaron con un Nuevo Testamento, como nosotros podemos llegar, o con una Biblia. Ellos llegaron con esas credenciales que aquí en el versículo 19 se denominan, ¿cómo dice? Señales y prodigios. En el capítulo 16 de esta epístola, que es mención de la prédica de la semana que viene, se nos presentará a otro grupo de personas a quienes Pablo conoció. El relato nos dirá que él las condujo al Señor. Alcanzó estas personas en diversas partes del Imperio Romano y muchas de ellas emigraron posteriormente a Roma. O sea, prácticamente podemos hablar que el apóstol Pablo fue el que estableció la iglesia en Roma. Allí se reunieron alrededor de las personas del Señor Jesús. Estamos seguros de que hablaba muchas veces acerca de su amado pastor, el apóstol Pablo. Pablo fundó la iglesia, quizás no yendo personalmente, porque como vemos en el libro de Romanos capítulo 1, tuvo muchos obstáculos para llegar a Roma, y no dudamos que los tuviera, porque cuando Pablo llegaba a cualquier sitio a predicar, no lo recibía el alcalde, no lo recibía el gobernador. ¿Quién lo recibía? Los fariseos o la policía. ¿Y qué hacían con Pablo? Lo metían en un calabozo, lo llevaban preso. Pablo tenía un corazón para el Señor, para llevar el mensaje de salvación. Finalmente tenemos el 2.1 que está en pantalla, que dice: tener una clara comprensión de la voluntad de Dios es esencial para exhortar
y amonestar al hermano. Esto es fundamental. Tener una clara comprensión de la voluntad de Dios es esencial para exhortar y amonestar al hermano. No debemos amonestar si no tenemos una base, una comprensión clara de lo que es la voluntad de Dios. Como apóstol a los romanos, es decir, a los no judíos, recordemos que Pablo comenzó esta carta de una manera muy personal. Entonces, al concluir esta sección doctrinal, recobró el estilo personal con el cual comenzó esta carta, con el que expresó su deseo de visitar a Roma. En el versículo 10 del capítulo 1 de esta epístola leímos: rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Volviendo ahora, en el capítulo 15 de esta epístola, leemos en el 14: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pablo estaba seguro, estaba convencido. Él mismo se había encargado de darle como quien dice, el mensaje a estas personas, a esos discípulos. Pablo se disculpó en este versículo por su franqueza, por su atrevimiento con la que le habló a los romanos. Ahora no se debió en manera alguna a que a ellos les faltaba bondad o conocimiento, sino más bien porque precisamente él estaba seguro, estaba convencido. Por eso es que nosotros debemos tener un claro conocimiento de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para poder hablar con las personas y no ir de buenas a primeras. Hay que orar. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, hemos hablado de qué tenemos que hacer. Una de las cosas esenciales para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo dijimos al principio, exaltar su nombre, es una relación personal con el Señor. Alabamos a Dios, lo exaltamos cuando ponemos nuestro corazón única y exclusivamente a Él, que no estamos viendo para un lado o para el otro. ¿De qué manera le sacas provecho a las diferencias que tienes con tu hermano para multiplicar la alabanza y servicio a Dios? ¿Estás consciente que la diversidad del cuerpo de Cristo es de utilidad para la adoración a Dios? Poníamos el ejemplo, ¿verdad?, de los diferentes instrumentos, de las diferentes voces. ¿Estás consciente que la diversidad del cuerpo de Cristo es de utilidad para la adoración a Dios? Una pregunta muy similar. Ahora, teniendo en cuenta que la aceptación mutua es un requisito fundamental para que Dios reciba la gloria, ¿de qué manera responde? ¿Cómo piensas responder a esto? La unidad, nuestro lema, la iglesia debe mantenerse unida, aún en circunstancias adversas, ¿verdad?, en el propósito de llevar el mensaje de salvación. Entonces la unidad y armonía genuina es una tremenda herramienta evangelística. El texto de hoy nos ayuda a examinarnos, a ejercitar la tolerancia con respecto a nuestros hermanos, a recibirlos de la misma manera que Cristo nos recibió a nosotros. Cristo nos recibió a nosotros cuando estábamos hundidos en el lodo cenagoso. Por medio de nuestras actitudes podemos atraer a personas a Cristo. Bueno, también pudiéramos atraerla o como también pudiéramos alejarla. Con nuestras acciones no nos convirtamos en piedra de tropiezo para otros. Mostremos a otros el amor que Dios nos ha mostrado. Cantemos, alabemos al Señor. Recibe honor y gloria, poder y majestad al único. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Cantemos santo, santo, santo. Pero no aquí en la iglesia, no, en nuestro hogar, en el baño. No importa que digan que somos locos, pero adoremos en el trabajo, en donde quiera que estemos, tengamos un espíritu de adoración. Y este mensaje es para ti si aún no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Jesucristo, que merece toda la gloria, la honra y la majestad, espera por ti. Él está dispuesto a recibirte con brazos abiertos. Si es el deseo de tu corazón, ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro y decirle: Señor, quiero esa salvación. La iglesia también me puede acompañar. Es posible que aquí haya alguien que desea entregarle su vida a Cristo Jesús. Vamos a orar.
Bendito Dios, Padre Santo, alabado sea tu nombre, te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor, porque tu palabra escrita dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que me aceptes, que me recibas por fe. Mi fe está puesta en ti, Señor. Creo que moriste, pero no te quedaste en una tumba, no te quedaste detrás de una piedra, porque tú al tercer día resucitaste, y yo lo creo, Señor. Por tus méritos, Señor, sé que puedo obtener la salvación. Gracias, Padre, por recibirme en esta mañana. Quiero aprender a alabarte, quiero aprender a adorarte, quiero aprender a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por la salvación y por la vida eterna. He orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pongámonos de pie. Y es importante, bueno, vamos a sentarnos un momentito para poder identificar si hay alguien acá esta mañana. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Hay alguien aquí esta mañana que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Puede levantar su mano ahí donde está? Ok, gloria a Dios, Señor te bendiga. ¿Hay alguien más que ha hecho esa oración invitando a Cristo? ¿Hay otra persona? ¿Hay alguien más? Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso y Dios me la bendiga. Vamos a orar por estas personas que están aquí. Pónganse de pie ustedes que han recibido a Cristo esta mañana. Esas personas que han recibido a Cristo esta mañana, vamos a orar por ellas. Identifíquenla en el Ministerio de Incorporación para que puedan ayudarle en su crecimiento. Amado Padre, te alabamos, te damos toda la gloria, Señor. Gracias porque tú lo llenas todo, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti no somos nada, pero contigo tenemos todo, Señor. Eres todo en nuestras vidas, sin ti, Señor, no tienes nada sentido. Ahora podemos tiene en nuestra vida sentido porque tú nos has llenado con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia. Quiero rogarte por estas personas que hoy han tomado la decisión de entregar sus vidas a ti, Señor. Gracias por recibirla. Gracias porque forman parte de esta iglesia, Señor, y ayúdanos a ser disciplinados y a ayudarles en su crecimiento, Padre. Gracias, te alabamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, pueden ponerse todos de pie y den un fuerte aplauso al Señor.